Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo mal. Amén. Bienvenidos familia, hoy a mi canal hoy tengo un video pero muy especial. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo de Hechos, libro 2. Si son nuevos a mi canal, yo hago estudios de la Biblia, leo la Biblia y empiezo a predicar la palabra del Señor. Hago esos videos porque es como una manera de ayudar a mis queridos hermanos y hermanas que quizás tienen un tiempo difícil en leer o no pueden entender la Biblia bien. Y está bien, hago estos videos para hacerlo lo más básico y lo más simple posible para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Pero una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia en de, de quizás, si me acuerdo bien, no subí el video ayer, pero quiero decirles gracias por su paciencia y que espero que Dios los está bendiciendo siempre. Y con decir todo eso, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a mi canal. Y por favor tengan paciencia con mi español. Yo sé que no es lo más mejor, pero hago el intento para hacerlo porque quiero ayudar a mis queridos hermanos y hermanas. Y con decir eso, gracias por su tiempo. Vamos a leer los versículos 14 hasta 47, que sería el medio del capítulo o más que medio del capítulo 2 del libro de Hechos. Y si se acuerdan del último video, el último video del libro de Hechos, el último video hablamos un poquito sobre la venida del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles en ese tiempo a predicar la palabra del Señor. Y ahora vamos a hablar sobre el primer discurso de Pedro, que es muy importante porque cuando Pedro predicó la palabra del Señor, él mencionó mucho del Antiguo Testamento. Y diciendo eso, él sabía que el Espíritu Santo lo está ayudando a Pedro. Pero él sabía que él necesitaba practicar y decir algo, porque Pedro, siendo la persona que Cristo lo apuntó cargo de nosotros en ese tiempo, le dejó cargo a ellos, a Pedro, para nosotros saber y crecer más como Pedro y ser más en la fe. Y como Cristo lo apuntó a él, debemos asegurarnos de que debemos ser lo más mejor posible para que nosotros seamos como Pedro, pero obviamente ser como Cristo, pero Pedro siendo como Cristo. Pero debemos tomar en cuenta lo que Pedro que Pedro hizo, y debemos tomar en cuenta eso y hacer como Pedro, pues. Pero con decir todo eso, queridos hermanos y hermanas, gracias, pero muchísimas gracias por su tiempo. Voy a hacer Voy a empezar. El primer discurso de Pedro sería en versículos 14 a 47, si me acuerdo correcto. Sí, 47. Y sí, empezamos. El primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judeos, y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio, notorio y oído mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros supones, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días dice Dios: derramé de mi espíritu sobre toda carne, y vosotros hijos y vosotras hijas profetizarán, vosotros jóvenes verán visiones, y vosotros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis serios y sobre mis servias en aquellos días derramé de mi espíritu, y profetizarán, y daré prógidos arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, vapor de humo. El sol convertirá en tenables y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabías, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiéndose y matándose por manos de incusos, crucificándolo, al cual Dios levantó sueltas los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fueses retenido por ella.
Porque David dice, envía al Señor siempre delante de mí, porque ésta a mí distraerá, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarías mi alma en el Hades, ni permitirías que tu santo vea corrupción, y me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que conjuramente Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Viéndolo antes hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltará por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros víes y oís, porque David no subió a los cielos, porque él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntese a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepas pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaréis, Dios le he dicho Señor y Cristo. Al oír esto, se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro los dijo: arrepentíos y buscaréis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos a este perversa generación. Así que los recibieron su palabra y fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que ya será un poco mucho, pero quiero decir con eso, hermanos y hermanas, puedes ver cuánto Pedro, el Espíritu Santo, cuánto Pedro lo ayudó en hablando y predicando. Este era el principio de nuestra fe. Así era como lo compartieron antes, predicando la palabra del Señor, diciendo las verdades que Dios Cristo les dijo a ellos, y las cosas que básicamente era profetizado, o era profecías que en ese tiempo en el Antiguo Testamento estaban hablando del Señor, y estaban diciendo cuánto el Señor es importante. Y esas personas creyeron en Pedro porque Pedro habló. Y cuando Pedro habló con seguridad, y diciéndoles que, oye, nosotros vimos al Señor. Y él sabía que ellos están preparados para su muerte, que ellos sabiendo que la gente le van a criticar, la gente que, como dijo al principio, que ustedes están pensando que nosotros somos borrachos, pero solo es las 9 de la mañana o como sea. Pero con decir eso, hermanos y hermanas, puedes ver que Pedro, con seguridad, siendo seguro de él mismo y su fe, compartió todo esto. Y hermanos y hermanas, debemos de ser bien seguros de nosotros mismos, seguros de nuestra fe, seguros de nosotros mismos. Debemos de estudiar lo más mejor posible, debemos de aprender lo más mejor posible de la Biblia. Podemos ver que en ese tiempo, el Antiguo Testamento, ellos estudiaban eso. Y Pedro, conociendo, con la ayuda del Espíritu Santo, conociendo que, oye,
mi Dios lo han mencionado, que mi Cristo lo han mencionado, que Dios mismo que Dios mismo trajo glorificación a Cristo para que Él esté glorificado también. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, Pedro, siendo pero bien, en ese tiempo, pues, diciendo algo así, lo podían matar. Diciendo algo así, lo pondrían en la cárcel, como sea. Pero él no se dejó. Pedro predicó y platicó. Y con el Espíritu Santo viene a nosotros. Y obviamente cuando vivimos con el Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar y nos va a elevar a conocer nuestros propósitos en nuestra vida. Todos tenemos un propósito con la vida de Dios. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida hacer como debemos hacer. Y cuando tenemos ese propósito y Dios nos da ese propósito, debemos de proclamarlo como Pedro lo hace. Y Pedro lo proclamó bien por la ayuda del Espíritu Santo. Y con decir todos, hermanos y hermanas, podemos ver que en el libro de Joel lo han mencionado de él. En los Salmos lo han mencionado. Y varias veces en el Antiguo Testamento cuando ya llega ese tiempo, cuando vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a ver cuántas veces Jesucristo lo han mencionado. Y con decir todos, hermanos y hermanas, debemos de asegurarnos que seamos tan seguros como Pedro era seguro. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, seamos seguros de nosotros mismos y pedimos por el Espíritu Santo. La razón por qué los apóstoles y discípulos en ese tiempo se escondieron, obviamente Jesucristo resucitó, pero después se escondieron por un rato, es para enfocarse en oración, en oración y orar por la venida del Espíritu Santo. Porque cuando tienes algo tan bueno, lo vas a deber de compartir. Y es lo que ellos querían. Y en ese tiempo yo he puesto que ellos estaban orando para consejos, para ayuda, averiguar cómo lo van a hacer. Pero el Espíritu Santo vino, les dio eso, lo que estaban orando, y los elevó mucho. Y cómo podemos ver la gloria, porque no se dejan, hermanos y hermanas, porque va a haber gente que en verdad sí van a acercarse a Dios por su ayuda. Y con decir eso, puedes ver que con Pedro diciendo eso, y dijo eso, y andaba como, aquí lo dice, perdón, aquí lo tenía. 3,000 personas. Imagínate 3,000 personas. La manera que lo veo es que imagínate tratando de poner 3,000 personas en su casa. Así era tanto las personas que Pedro vino. Y si puedes imaginarte 3,000 personas en su casa, vas a ver que eso es un montón de personas. Y es algo que Pedro pues hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Y Pedro no se va a glorificar él mismo, no. Y nosotros no debemos de glorificar gente diciendo, ese hombre sí sabe cómo atraer al Señor. No es un trabajo de ventas, no. Es la ayuda que debemos hacer. Y como Pedro lo hizo a su manera, Dios les va a ayudar y darles propósito en su manera de cómo hacerlo. Amén. Y con decir eso, hermanos y hermanas, vamos a continuar con la vida de los primeros cristianos. Esto van a ser versículos 43 a 47. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, esto va a ser la vida como ahí dice en el título, la vida de los primeros cristianos. Y esto nos va a ayudar a entender cómo ellos empezaron. Y podemos ver ahora en día qué son cosas que podemos hacer nosotros mismos. Y son cosas que quizás son cosas que nosotros hacemos que quizás no sea casi como lo hicieron antes. Voy a leerlo para explicarme mejor. La vida de los primeros cristianos. Y esos van a ser versículos 43 a 47. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comieron juntos con alegría y sencillas de corazón, sencilles de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía
cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Queridos hermanos y hermanas, es importante, amén, pues hermanos y hermanas, pues, es importante, podemos ver que en ese tiempo ellos estaban mucho llenos de comunidad y amor entre ellos mismos, pues, y trayendo gente a su comunidad. Queridos hermanos y hermanas, debemos de ser así. Debemos traer gente al Señor. Debemos de ayudar a gente a crecer y saber esa ternura, ese amor que Dios nos da. Debemos de compartirlo. Y Dios está listo, preparado, pues, para dar ese amor a quien llama a su nombre. Como dijo en los versículos antes, que llama al Señor y Él va a llegar a ti. Y podemos ver que en ese tiempo ellos estaban conviviendo, compartiendo, y haciendo todo lo posible para que todos se sientan en hogar y convivir y glorificar al Señor. Quiero decir algo. Lo que quiero decir es esto. Cuando nosotros nos aceptamos el fe, la primera cosa que viene es nuestra vida cambia, obvio. Y nuestra vida empieza a ser solo por el Señor. Y es la manera que debemos de mantener eso. Porque ya luego después quizás va a haber tiempos que vas a estar distraído, vas a poner cosas más arriba del Señor. Que no sea una fase en tu vida, que esto no sea una fase en su vida. Que esto sería algo que puedes vivir por siempre. Porque la fe no es una fase, la fe es de verdad. Cuando en verdad tienes un cambio de vida, cuando en verdad tienes a Jesucristo, no va a ser una fase. Va a ser por vida y va a ser de verdad. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, debemos hacer como los primeros discípulos, convivir. Ahora en día quizás sería un poco más difícil, pues, con todas las cosas que han pasado. Pero si hay una comunidad que puedes meterte o empezar una comunidad, hazlo. Porque la comunidad es muy importante. La comunidad de nuestra fe es muy importante. Y debemos hacerlo como los primeros discípulos, pues. Hacerlo, los primeros cristianos, perdón. Convivir con nuestros queridos hermanos y hermanas. Y traer gente para animarlos. ¿Sí? Amén. Pues con decir todos, hermanos y hermanas, gracias. Yo sé que este video era muchos versículos, desde el 14 hasta 47, pero oye, gracias al Señor que ya lo podíamos hacer, y gracias al Señor que lo hicimos, y gracias al Señor por todo, pues. Y para terminar este video y hacer un punto, la fe cristiana no es una fase. La fe cristiana no debe ser una fase en nuestra vida. Cuando digo fase, es solo, lo voy a aceptar y voy a vivir para Cristo por unos días y unas semanas, unos meses o quizás un año y ya olvidarme. No, eso de ser cristiano es por vida. Eso de ser cristiano, cuando en verdad tienes un cambio espiritual, mental y espiritual, en verdad vas a ver, y quizás físico, voy a decir físico porque eso es lo que digo, pero cuando digo todo eso, hermanos y hermanas, cuando en verdad aceptas al Señor, todo va a cambiar. Y cuando en verdad lo tienes en mente, en tu corazón, todo va a cambiar. Las cosas que ves, las cosas que escuchas, todo eso. Quizás puedes ser un poquito así como, quizás eso no me va a dañar. Por ejemplo, quizás escuchas música y hay unas canciones que obviamente no son lo más apropiado como un cristiano y vas a decir, eso no me va a dañar, pero va a haber un punto que vas a decir, ¿a poco esto es lo que quiero escuchar? ¿A poco es lo que quiero escuchar? Porque ya luego su mente naturalmente empieza a escuchar las palabras o lo que sea y se empieza a ser como esa persona o empieza a glorificar y a pensar y eso. Y con decir eso, hermanos y hermanas, no todos somos perfectos, pero debemos de cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas cambian, pues. Y por ejemplo, si hay una adicción a algo, esa adicción se va a ir y vas a luchar, o si no, vas a luchar lo más mejor posible para que esa adicción se vaya. Pero con decir todos, hermanos y hermanas, la fe cristiana no es una fase, la fe cristiana es por vida. Es algo que hasta en el Antiguo Testamento lo han mencionado que fue a pasar. Y es nuestra meta como cristianos atraer gente al Señor, o ayudar gente a crecer en el Señor. Y eso que debemos ser como hermanos y hermanas del Señor.
Amén. Voy a terminar este video con una oración. Obviamente es viernes. Espero que este video salga el viernes. Y los veo el lunes con el tercer capítulo del el libro de Hechos. Estoy bien agradecido. Espero que podamos orar para todos juntos y crecer más esto de fe. Porque nuestra fe es muy importante y es algo que debemos de crecer y debemos de hacer. Y debemos de glorificar al Señor, pues. Y espero que estos videos, si hay alguien que lo está mirando seguido, espero que estos videos te están ayudando a crecer en su fe. Y, pero con diciendo eso, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga y voy a terminar este video con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos estás ayudando y Cristo que nos ha salvado, pido mucho por mi querido hermano o hermana mirando este video, que lo ayudes en glorificar a usted y que lo ayudes en ayudándole a él o ella en todo lo que necesitan, Señor, mental, física y espiritual. Y pido que los cuidas siempre, Señor Jesucristo. Gracias por todo, Dios, y que nos ayudas siempre en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Una vez más, gracias por su semana. Yo sé que el último, ayer no hice un video, es porque quería en verdad enfocarme más en estudiar eso, porque la neta estaba un poquito, pero no estresado, pero estaba diciendo, no sé si eso sonaría bien. Tomo mi tiempo para hacer esos videos porque ustedes son bien importantes para mí y quiero que ustedes sepan que hago esto por lo bueno de mi corazón, nada por yo glorificándome, o quiero que me glorifiquen. No, eso viene para glorificar al Señor. Yo soy solamente ¿cómo se dice? Un ayudante del Señor. Voy a decir uno de los, ese animal chiquito, que los hace, ese animal. Yo solo quiero hacer algo así, pero el Señor me ha puesto en este mundo para ayudarles a ustedes, hermanos y hermanas. Solo con decir eso, gracias, muchísimas gracias por todo. Espero que ustedes tengan un fin de semana bien chido y pues gracias, y sean la luz en este mundo y que Dios os bendiga siempre. Chao.